Cuando pensamos en los grandes mercados mayoristas, nos ubicamos en el terreno de la otredad, en la distancia desde la cual lo que ocurre ahí no nos afecta más que como una referencia en boca de alguien más, o de un comentario en las noticias del día. Olvidamos que detrás de ese espacio existe una realidad llena de personas que tienen proyectos, sueños, deseos, aspiraciones. Perdidos en una noche sucia adapta la obra teatral de Plinio Marcos, autor brasileño, y obra del mismo nombre, que ha sido publicada en 1966, así hace casi 60 años, y que describe la historia de dos personajes inmersos en ese espacio. Espacio donde sus aspiraciones no tienen lugar, donde toda esperanza ha sido desechada. La obra está presentándose en el Teatro Mocha Graña de Barranco, viernes, sábado y domingo, hasta el día 23 de julio. Les recomiendo encarecidamente que la vayan a ver. Para este extra hemos logrado hablar con el director de la obra, Daniel Goya. Hemos tenido una breve pero significativa conversación sobre el texto, sobre los personajes, sobre simbolismo, sobre su vinculación con la violencia. Esperamos que disfruten la conversación. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a El Angoy. Daniel Goya, que está aquí con nosotros, es el director de Dos Perdidos en la Noche Sucia, ¿no? Que está en el Mocha Graña hasta dentro de 2 semanas. Sí, efectivamente, hasta el 23 de julio. Sí. Bueno, Daniel, yo vi la obra el viernes pasado, viernes 6, me parece. Ajá. Viernes 7 de julio y salí gratamente impresionado. Sí, gratamente impresionado. Gracias. Y salí con la intención de tratar de ubicarte y hablar para el programa, ¿no? Daniel, cuéntanos sobre la obra. Sé que la obra ha tenido un periplo ya más o menos largo, que ha estado antes, que ha estado en septiembre, también puesta en escena. Claro. Sí, bueno, la obra en realidad empezamos a trabajarla el año 2020, a principios de año. Separamos teatro, empezamos los trabajos de mesa y bueno, todos sabemos lo que ocurrió después. Tuvimos que postergar este proyecto. Lo retomamos en el 2022 y estrenamos nuestra primera temporada en el Teatro de Barranco en el mes de septiembre y tuvimos muy buena acogida del público y de la crítica y por eso nos animamos a hacer una segunda temporada ahora en el Teatro Mocha Graña, ¿no? Y bueno, Perdidos en una Noche Sucia es una obra de corte dramático, escrita por Plinio Marcos, un dramaturgo y periodista brasileño que vivió las épocas más duras y difíciles de la dictadura militar en Brasil, y su obra se refleja justamente personajes marginales, abandonados por la sociedad, que enfrentan diferentes momentos muy crudos y muy difíciles, ¿no?, para poder salir adelante. Bueno, es justamente, yo busqué el texto original, lo encontré. Ajá. Y me pareció increíble, o sea, tristemente increíble, que un texto tan antiguo sonara tan actual, ¿no? O sea, han pasado, ¿cuántos años? Casi 60. Desde la escritura original del texto y sigue siendo dolorosamente actual, ¿no? La idea de marginados, los que son invisibles, tienen vidas. Efectivamente, lo que tenemos es una pieza teatral que se está convirtiendo en clásica y en universal, justamente porque se mantiene sumamente vigente y la podemos sentir muy cercana, a pesar de que han pasado décadas desde que se estrenó. Y como tú dices, es tristemente sorprendente porque la obra nos habla de
una realidad muy marginal, muy violentada, muy endeble, en la que los personajes están pues sometidos a unas exigencias casi que ponen al borde de su humanidad y su moralidad, ¿no? Y esta obra ha sido además montada en diferentes países de América Latina precisamente porque encuentra eco en diferentes sociedades de esta región, ¿no? La historia es la de dos muchachos que trabajan en un mercado cargando cajas y que cada uno está tratando de sobresalir y de sobrellevar su vida de la mejor manera, ¿no? Y por un lado está el personaje de Toño, que cree que consiguiendo un par de zapatos nuevos, él va a poder conseguir un mejor trabajo porque él sí ha tenido la oportunidad de estudiar. Y por el otro lado, en el otro rincón, está Paco, que no ha podido estudiar y que cree más bien que a partir de seguir la cadena de violencia y de caos en el cual se encuentra, él va a poder sobresalir, ¿no? Y se enfrentan estas dos visiones de la vida. Claro, una de las cosas que me parece sorprendente, por ejemplo, es cómo esa especie de baile entre los dos personajes se va desarrollando, ¿no? Porque arranca con ambos siendo medianamente hostiles entre ambos, ¿no? Mutuamente. Uh-huh. Si no me equivoco, Paco es el de la armónica. Así es. Paco fastidiando deliberadamente a Toño. Uh-huh. Y Toño siendo arisco, digamos que manteniendo una especie de dinámica de yo no me mezclo aquí, ¿no? Y sí, mis formas son otras y ese tipo de cosas. Y en el momento cuando él habla, cuando él dice, bueno, yo he estudiado, yo terminé incluso secundaria, uh-huh, e incluso sé usar una máquina de escribir, ¿no? Ajá, ajá. Que claro, pues en los años 60 podría ser la clave. Quizás sea el único detalle que ha envejecido en la obra, ¿no? O sea, porque la mecanografía ya no te abre ninguna puerta, ¿no? Claro, en esa época, digamos que era una habilidad requerida con mayor afluencia, no con mayor necesidad, pero hoy en día ya no. Y efectivamente el inicio de la obra es de bastante fricción, justamente para establecer de alguna manera el universo de cada uno de los personajes, ¿no? Claro, pero a mí, yo justamente estaba deteniéndome en ese detalle porque ese detalle hacía más dramática la situación de Toño. Perdón, de Paco. Porque hacía que esa pequeña esperanza a la que se aferrara fuera más fútil, ¿no? Fuese aún menor, ¿no? O sea, decía, con un par de zapatos y mis skills, entre ellos mecanografía, puedo conseguir un mejor futuro, cuando hoy día cualquier persona que esté ahí escuchándolos sabe que eso no es cierto. Sí, es terrible eso porque nos confronta a uno de los paradigmas más establecidos seguramente de nuestra sociedad, que es que nosotros tratamos a las personas por cómo se ven, ¿no? O sea, la idea de Paco en el caso de Toño, en el universo de Toño, él tiene los estudios, pero no tiene la pinta, no tiene la imagen. Exacto. Y él lo que quiere es la imagen. Y la imagen está simbolizada, representada en ese par de zapatos que sí tiene Paco, ¿no? Pero Paco tiene los zapatos, tiene lo que quiere Toño, pero no tiene los estudios. Y es también creo que una gran metáfora que nos trae el autor, que tiene que ver con cómo de repente siempre estamos deseando lo que el otro tiene y le echamos la culpa o creemos que justamente esa carencia que encontramos en el otro pero no en nosotros mismos es lo que nos impide finalmente conseguir lo que queremos. Claro, y creo de que los 2 o 3 conflictos que hay a lo largo de la obra, o sea, el primer conflicto es el tema de la armónica, el segundo conflicto es lo del negrón. Claro. Y el tercer conflicto es el asalto, ¿no? O sea, los tres, digamos,
nudos, grandes nudos narrativos, ¿no? Correcto. El del Negrón, claro, y cada uno de los nudos va hundiendo más a los personajes, ¿no? O sea, el personaje que está buscando los zapatos para mejorar va yéndose más al diablo, va viendo más alejadas sus posibilidades de salir del hueco, y el otro personaje que desea incorporar al otro a una espiral de violencia, Ajá. porque él ve que esa violencia es la única manera para que él pueda progresar económicamente. Sí. O sea, Lo que nos dime. Sí, no, lo que no, lo que tenemos ahí es justamente la manera en que de forma gradual el personaje de Toño va cayendo cada vez más profundo en una oscuridad que él mismo rechazaba. Creo que parte del drama del personaje de Toño es que él empieza a convertirse en aquello que tanto ha detestado, ¿no? O sea, Toño además en algún momento de la obra menciona, él ha hecho servicio militar, Claro. ha tenido entrenamiento militar, tiene valores sólidos, tiene ciertos respetos, ¿no? Cierta moralidad, pero que finalmente está dispuesto a arriesgar todo eso por conseguir un par de zapatos, ¿no? Y además hay estoicismo de su parte, sí, también, ¿no? Totalmente, es un personaje estoico, ¿no? Claro, a diferencia de Paco. Claro, o sea, a mí me queda claro cuando dice, yo me fui de mi casa y les miento, porque ajá, ellos no pueden saber que estoy así porque ellos no tienen manera de ayudarme. Claro, y no les digo nada y me las voy aguantando, ¿no? Exactamente, y ese estoicismo termina reventando, ¿no? Porque va generando más frustración, más dolor, y es lo que termina, me imagino que eso es dentro de la manera como han diseñado los personajes, lo que termina haciendo que caiga, que acepte la opción del asalto. Sí, ¿no? Porque eso además tras cuernos palos, ¿no? Ocurre lo del Negrón que quiere hacerle la vida imposible, se da cuenta que no va a poder volver a trabajar en el mercado, y finalmente se encuentra en una posición en el que dice, bueno, pues lo haré una sola vez, ¿no? Voy a ser permisivo una sola vez en mi vida y voy a ir en contra de todo lo que creo, y por lo que he trabajado para tomar un atajo, ¿no? Por primera vez en su vida se atreve a tomar un atajo. Exacto, sí. Y es más, la persona que lo hace caer, que él veía de alguna manera como su amigo, uh-huh, le juega sucio en el reparto, ¿no? Sí, claro. Paco, que es un personaje mucho más acondicionado, digamos, a la marginalidad y a esta espiral de violencia que tú mencionabas, termina de alguna forma hundiéndolo, ¿no? En su afán de adherirlo y crear su propia pandilla, ¿no? Exacto. Y creo que ese tipo de relación además me parece sumamente interesante porque, como tú mencionaste, hay una especie de relación entre ellos que no son ni los mejores amigos, tampoco son los peores enemigos. O sea, si hay una interacción, hay un vínculo, hay una relación seguramente distorsionada, mal llevada, pero una relación finalmente, y se nota que ambos se vinculan con el otro, ¿no? Y eso es lo interesante también de la obra y lo que propone el dramaturgo, porque a Paco, si bien está mucho más cerca de ser un criminal, también el autor le da sensibilidad artística, porque lo hace tocar la armónica, lo hace tocar la flauta. Él siente que hay un arte en el interior de Paco que se va también al diablo ahí, ¿no? Claro, o sea, todo se quema, todo se destruye. Lo que ocurre, mi lectura cuando salí del teatro y con, bueno, la conversación que estuve teniendo con la persona con la que fui a ver la obra, es uh-huh, que probablemente uno sea otro estadio del otro. No, es decir... Perdón, ¿se recortó? ¿Decías el estallido qué? No, que uno de ellos, mejor dicho, que Paco,
Paco es el de la flauta, ¿no es así? Ajá, sí, claro. Que Paco, digamos, podría ser un estado más evolucionado de Toño, ¿no? O sea, alguien que tuvo algún tipo de sueño, algún tipo de ambición, algún tipo de aspiración que fue terminando por caer en ese agujero sin esperanzas, sin ganas, sin posibilidades, ¿no? Porque el personaje dice Ujú. incluso, ¿no? Yo estoy aquí juntando para mi flauta, para poder irme, ¿no? Claro. Pero Creo, perdón. sí, creo que eso es también algo que no se puede pasar por alto, ¿no? Que ambos tienen un símbolo, ambos tienen un objetivo este simbólico de su redención, ¿no? Paco quiere su flauta, Toño quiere los zapatos, pero por supuesto en medio pasan demasiadas cosas que los llevan y los orillan a un camino, a un punto sin retorno, ¿no? Claro, ambos tienen una Creo que además, Arcadia, ¿no? perdón, Ambos están mirando hacia una Arcadia, ¿no? Hacia un... sí, sí, exactamente, hacia esa tierra prometida, de alguna forma, no sé si prometida, pero por lo menos en aquello que ellos depositan sus esperanzas, ¿no? Claro. Y finalmente lo que les pasa a ambos es que ninguno consigue lo que quiere, sino más bien todo se transforma. Y claro, y es justamente hacia el punto hacia el que iba hace un momento. A mí me dio la impresión de que uno de los personajes se convierte en el otro, Ajá, en el otro, porque, bueno, finalmente es una manera del autor quizá de recordarnos que están en un espacio donde nadie puede levantar la cabeza, ¿no? exactamente, no hay salida, por eso además me imagino el título Perdidos, ¿no? Ambos están perdidos en una noche sucia y, y la manera en que está narrado, contado por el autor, hace que nos demos cuenta que efectivamente no había manera de que se haga. Es una tragedia por donde no hay salida, no hay ningún momento que tú digas, bueno, va a haber una luz al final del túnel, y eso también hace que uno termine la obra con una sensación, pues, nada gratificante, ¿no? De hecho, justamente la sensación con la que me quedé fue de incomodidad, ¿no? O sea, Claro, es súper doloroso. Es súper doloroso, pero bien hecho, bien narrado, ¿no? El, sí, es difícil, ¿sabes? Porque con- cuando conversamos con gente que ya ha visto la obra, todos llegamos a la conclusión de que, claro, no es una obra para disfrutar, ¿no? No es, pues, una obra muy poética, no es una obra muy estética, no es una obra que tú digas, oh, qué hermoso, qué bonito, qué gran mensaje. Es una obra que te incomoda desde el inicio de la música, para empezar, ¿no? Entonces, siempre estamos al borde de, vamos a incomodar al público, pero a la vez tenemos que hacer que le guste, entre comillas, ¿no? Que entienda el mensaje, que entienda el viaje. Tenemos que hacerlo de una manera que le incomode, pero que por lo menos entiendan por qué lo estamos incomodando, ¿no? claro, o sea, por ejemplo, a mí, digamos que esa búsqueda de feísmo, por decirlo de alguna forma, Ajá. no me funcionó como una búsqueda de feísmo, sino que me dio la impresión de que la estética que buscaban era justamente esa, ¿no? O sea, pero que no estaba exenta de belleza, ¿no? Sí, hay una estética incluso dentro de la pobreza y el caos y la marginalidad. Hay una estética que ocurre con los colores, la madera, las cajas, esas con las que se cargan las frutas. Claro, De hecho, el inicio, por ejemplo, de estos dos entes al principio que están encerrados en las mismas cajas con las que trabajan es una metáfora de cómo su mundo los mantiene encerrados. Y esto que tú mencionabas hace un rato de que Toño termina convirtiéndose en Paco, se llega a su momento de mayor claridad cuando al final, por ejemplo, si durante toda la obra Paco está usando colores azules y, perdón, Toño colores azules y Paco colores rojos, al final de la obra es Toño el que empieza a utilizar colores rojos
y Paco Colores Azules, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, toda esa estética va a contribuir también a la experiencia. Claro, es que justamente ahí me quedó claro que era el viaje de un personaje para convertirse en el otro y que remata con esa frase, ¿no? Yo soy el loco, el malo, ¿no? El loco, el peligroso, ¿no? Claro, que da la misma frase del otro. Exacto, claro. Sí. Pero sin embargo, yo veía siempre que uno veía esperanza en el otro, ¿no? O sea, por eso los abrazos, ¿no? Los abrazos intensos, nerviosos, ¿no? De uno al otro, ¿no? Sí, esos abrazos a mí personalmente me gustaban mucho porque me mostraban una mayor dimensión de los personajes, ¿no? Para no caer en que, él es el bueno, él es el malo, y finalmente el bueno se convierte en malo, sino que hay profundidades, cavernas internas emocionales en cada uno de ellos, en los que se empiezan a reconocer el uno en el otro. Claro, ¿no? Hay vestigios de otra persona, ¿no? Detrás. Sí, totalmente, ¿no? Y eso me parece, o sea, alejándome un poquito de mi rol de director y pensando más como un espectador, a mí me gusta eso, me gusta ver personajes que tengan mayores profundidades y mayores dimensiones que las que la apariencia podría sugerir. Así es, o sea, yo me quedé, como te digo, yo me quedé contento con la idea, me resultó doloroso, me resultó triste, pero al mismo tiempo me pareció súper necesario, o sea, es el tipo de cosas que yo siento que se tienen que ver, ¿no? Gracias. Sí. Qué bueno que lo tomas así. Sí. Y bueno, voy a soltar esta entrevista avisando que estamos soltando cantidad de spoilers. Sí, por supuesto. Sí. Además, la obra es conocida y es abierta al público. Muchas veces lo valioso es cómo se cuenta la historia y no tanto la historia en sí, ¿no? Claro, muchas veces el cómo es más importante que el qué, ¿no? Sí. Y yo estuve googleando otras puestas en escena de la obra. Encontré una puesta en escena en Venezuela, que incluso habían... Sí la vi, que está llena de periódicos. Exactamente, sí. Otra donde los personajes son falsificadores de focos. Claro, sí, también, claro. Digamos que cada director ha adaptado el texto de la manera más apropiada a su realidad para poder mostrar la marginalidad. Encontré una adaptación chilena interesante también. Encontré una adaptación uruguaya. Definitivamente, ¿no? La miseria es muy transversal a toda América Latina, ¿no? Y es probablemente uno de los motivos por los cuales este texto haya sido adaptado tantas veces. Hay una adaptación también en Perú del 2017. Sí, por supuesto, con Gianfranco Cruzado, me parece, y Alain, que además está adaptada, no sé si recordarás, a este caso de los trabajadores que murieron en una... Que esa vaina fue horrible. Sí, recuerdo eso. Claro. Los containers, ¿no? En los containers, cuando Castañeda le echó la culpa a Villarán, que había salido de la alcaldía hace 2 o 3 años, creo. Exactamente, así es. Ya, sí, recuerdo ese caso. No recuerdo hasta ahora qué sentí más, qué me golpeó más, si la indignación o el dolor, ¿no? Porque esa gente, o sea, me pongo a pensar en la agonía de esas personas, ¿no? No, es inimaginable. Sí, es inimaginable. Y la verdad, yo no vi esa obra, no vi esa puesta en escena. Pero sí estuve checando las posibilidades del texto. O sea, el texto es súper maleable, porque es bien mínimo. Sí, es muy versátil. Sí, lo vi y dije, sí, pues con razón, ¿no? O sea, y tu opción ha sido básicamente no modificar gran cosa. Sí, bueno, lo hemos movido de locación, digamos, y así en otras versiones los muchachos trabajan en otros lugares, nosotros escogimos el mercado de frutas, por ejemplo, ¿no? Y utilizamos además la experiencia propia, los chicos me refiero a los actores,
han ido al mercado junto conmigo, hemos conocido a cargadores, les hemos preguntado sobre sus vidas y hemos tratado de apuntar a eso que nos parecía de repente un poco más cercano a los tres, ¿no? Porque ese también era un trabajo bastante difícil. Los tres estamos bastante alejados de la realidad de los personajes y de la historia. Entonces el trabajo de investigación era una chamba también bastante importante. Claro, porque, bueno, definitivamente están bien lejos de ser, o sea, los personajes están bien lejos de ser muchachos clase medieros, ¿no? De Lima, ¿no? O sea, Así es. sí. Bueno, Daniel, oye, tengo que agradecerte un montón. Primero por haberme dado la experiencia de ver la puesta en escena. Segundo por haber accedido a la entrevista. No, hombre, a ti más bien por haber ido, por darnos el espacio para conversar de estos temas, porque no es que abunden y además tener una charla tan interesante con alguien que ha estado muy atento, se nota que se ha estado muy atento a la obra. Cuando converso con personas que la han visto, creo que no están tan atentos a todos los detalles y da gusto conversar contigo, de verdad. Bueno, Daniel, un gusto. Esperemos que pronto podamos hablar sobre otra puesta en escena. Claro que sí, va a ser un placer. Listo, muchísimas gracias, Daniel. A ti.